Un caballo se encontraba inquieto frente a un viejo pozo, sus relinchos desesperados resonaban en el silencio. Sus cascos golpeaban el suelo con urgencia, con los ojos fijos en las oscuras profundidades de abajo. Lo que se escondía dentro de ese pozo dejaría a los espectadores paralizados por la conmoción. La revelación que siguió no solo fue inquietante, sino que desenredó secretos tan profundos que cambiarían para siempre las vidas de los presentes y sacudirían los cimientos mismos de la historia del pueblo. De repente, el tranquilo pueblo se llenó de un sonido espeluznante. Un relincho largo y desesperado rompió la calma del amanecer, despertando a las pocas personas que aún dormían. En su pequeña cocina, Isabel estaba remendando un mantel viejo. Se detuvo, con las manos quietas, al escuchar el sonido. No era normal que un caballo relinchara así, especialmente a una hora tan temprana. La curiosidad la atrajo y decidió investigar. Agarró una linterna, salió y siguió el extraño sonido. El relincho parecía provenir del pozo viejo y abandonado, un lugar que los habitantes del pueblo evitaban por las oscuras historias que lo rodeaban. Cuando Isabel llegó, se quedó paralizada de la sorpresa. Un caballo negro con el pelaje sucio y los ojos desorbitados estaba dando vueltas alrededor del pozo frenéticamente. Estampaba sus cascos delanteros en el suelo y relinchaba con una fuerza casi sobrenatural. ¿Qué está pasando aquí?, susurró Isabel con voz temblorosa. Se acercó con cautela. El caballo dejó de dar vueltas sin descanso y la miró con sus ojos oscuros llenos de urgencia, como si intentara comunicarse. Luego volvió a pisar el suelo y bajó la cabeza hacia el pozo. Isabel dudó, pero alumbró el pozo con su linterna. Todo lo que pudo ver fue oscuridad, mezclada con algunas hojas secas pegadas a los lados. ¿A qué se debe todo este alboroto?, murmuró para sí misma. El caballo relinchó de nuevo, esta vez con un sonido agudo, casi lúgubre. Un escalofrío recorrió la columna de Isabel. Algo no iba bien. Se acercó al caballo y notó arañazos en su costado izquierdo. Su respiración agitada le indicó que había viajado lejos. ¿Pero por qué estaba tan decidido a quedarse cerca del pozo? De repente, el caballo comenzó a cavar en el suelo cerca del borde del pozo, levantando tierra y polvo. Isabel dio un paso atrás, temiendo que el caballo pudiera resbalarse y caerse. Fue entonces cuando notó algo que brillaba en la tierra removida. Se agachó y recogió el objeto, una pulsera de oro, polvorienta pero inconfundible. Tenía un delicado grabado de una flor. Isabel se quedó sin aliento. Había visto esa pulsera antes, años atrás, en la muñeca de una joven que había desaparecido sin dejar rastro. Su corazón se aceleró. Se metió la pulsera en el bolsillo y miró al caballo. Estaba inmóvil, con la mirada fija en ella como si supiera lo que había encontrado. Sin decir otra palabra, Isabel se dio la vuelta y caminó de regreso a su casa, con la pulsera pesada en su bolsillo, no solo con oro sino con recuerdos y preguntas. Esa noche, el sueño se le escapó. La imagen del caballo junto al pozo rondaba su mente. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que el animal no estaba allí por casualidad y que el pozo escondía algo mucho más profundo que la oscuridad. Cuando amaneció, Isabel decidió regresar. Las calles estaban tranquilas, salvo por un par de vecinos que la recibieron con indiferencia. La pulsera que llevaba en el bolsillo se sentía más pesada a cada paso. Cuando llegó al pozo, el corazón le dio un vuelco. El caballo seguía allí, inmóvil, observándola con sus ojos oscuros. «¿Sigues aquí?», murmuró, casi para sí misma. El caballo levantó la cabeza al oír su voz y soltó un relincho breve, para luego volver a pisar el suelo con la pata delantera. Isabel, armándose de valor, caminó hasta el borde del pozo. Encendió la linterna y la apuntó hacia el interior. Al principio, lo único que vio fueron piedras húmedas y raíces colgantes. Pero entonces, algo en el fondo le llamó la atención, un brillo tenue y suave. «¿Qué es eso?», susurró. El caballo resopló con fuerza, como si le respondiera. Isabel se inclinó más cerca, pero el pozo era más profundo de lo que había pensado. El objeto brillante no se movió, como si estuviera atrapado en el suelo. Se volvió hacia el caballo. «¿Quieres que baje allí?», preguntó incrédula. El caballo pisoteó el suelo de nuevo, con más fuerza esta vez. Isabel respiró profundamente y buscó algo que la ayudara a descender. A unos metros de distancia, vio una vieja cuerda enredada en unos arbustos. Parecía desgastada pero lo suficientemente resistente. Con manos temblorosas,
Ató la cuerda a una de las estacas de madera que rodeaban el pozo. Miró al caballo una última vez, como pidiendo tranquilidad. Estaba de pie en silencio, observándola con esos ojos profundos y conocedores. Agarrando la cuerda con fuerza, Isabel comenzó a descender al pozo. El aire se volvía más frío y húmedo a medida que se adentraba. Sus movimientos resonaban suavemente contra las paredes de piedra. El resplandor de abajo se hizo más brillante a medida que se acercaba al fondo. Finalmente, sus pies tocaron tierra firme. La linterna de Isabel iluminó el objeto y ella se agachó para mirarlo más de cerca. Era un anillo, un pequeño anillo de oro con una piedra roja en el centro. Isabel lo recogió con delicadeza y sintió un escalofrío al darse cuenta de que no era un anillo cualquiera. Reconoció el diseño. Había pertenecido a Clara, la hermana menor de una amiga íntima que había desaparecido misteriosamente hacía más de 5 años. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró Isabel, agarrando el anillo con fuerza. Antes de que pudiera pensar más, un leve ruido le llamó la atención. Era sutil, como el goteo constante del agua. Isabel giró su linterna hacia el sonido. Se le cortó la respiración. Allí, parcialmente enterrado en la tierra, había un conjunto de huesos humanos. Su respiración se aceleró mientras miraba los restos. No eran los huesos de alguien que se había caído accidentalmente. Algo siniestro había sucedido allí. Con el corazón palpitando con fuerza, Isabel se metió el anillo en el bolsillo y comenzó a trepar por la cuerda. La humedad hizo que sus manos resbalaran, pero la urgencia de escapar la impulsó a seguir adelante. Cuando finalmente emergió del pozo, jadeando por aire, el caballo la estaba esperando, tan tranquilo y quieto como antes. «Lo sabías», susurró Isabel con los labios temblorosos y los dedos apretados contra su rostro mientras trataba de estabilizarse. El caballo soltó un relincho bajo y se acercó, inclinando ligeramente la cabeza, casi como para confirmar su sospecha. Con manos temblorosas, Isabel extendió la mano y le acarició el hocico. Por primera vez, sintió una conexión inexplicable con el animal, como si estuvieran unidas por algo mucho más grande que cualquiera de ellas. «Tenemos que descubrir la verdad», murmuró, con voz suave pero resuelta, como si estuviera haciendo una promesa. Los primeros rayos de sol iluminaron el pueblo, arrojando un cálido resplandor sobre la escena. Isabel sacó la pulsera y el anillo de su bolsillo, sosteniéndolos a contraluz. Ambos elementos eran piezas de una historia que aún no entendía del todo. Se sentó en el suelo, agarrándolos con fuerza, su mente era una tormenta de preguntas y emociones. El caballo permaneció en silencio a su lado, su presencia tranquila era un marcado contraste con sus pensamientos acelerados. De repente, se movió. El caballo giró la cabeza y caminó lentamente hacia el borde del pozo. Pero esta vez no relinchó ni pisoteó el suelo, sino que empezó a rascar la tierra con sus cascos delanteros. «¿Qué estás haciendo ahora?», preguntó Isabel con cautela mientras se ponía de pie. El caballo no se detuvo. Siguió cavando, levantando pequeñas nubes de polvo. Isabel se acercó, su curiosidad aumentó. La persistencia del animal reveló un objeto metálico enterrado en la tierra. Con manos temblorosas, Isabel apartó la tierra restante, descubriendo una pequeña caja oxidada asegurada con un candado frágil. «¿Qué es esto?», murmuró, levantando la caja sorprendentemente pesada. Encontró una piedra cercana y golpeó el candado. Después de unos cuantos golpes fuertes, se abrió. Un olor a humedad flotó en el aire cuando levantó la tapa. Dentro había una colección de artículos que parecían normales a primera vista. Una carta cuidadosamente doblada, una fotografía descolorida y una pequeña horquilla para el cabello. El corazón de Isabel se hundió cuando miró la fotografía. Era Clara, sonriendo levemente, parada frente a una cabaña vieja que Isabel reconoció de inmediato. La cabaña estaba ubicada en las afueras del pueblo, en una zona desolada que ya nadie visitaba. Esto es imposible», susurró Isabel, su voz apenas audible. El caballo resopló suavemente, atrayendo su atención de nuevo al momento. Con manos temblorosas, Isabel desdobló la carta. La letra era temblorosa pero legible. Mientras leía las primeras líneas, se le cortó la respiración. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy viva para contarlo. Lo que me pasó no fue un accidente. Por favor, haz justicia para mí». Las palabras golpearon a Isabel como un trueno. Su respiración se volvió superficial mientras continuaba leyendo.
La carta detallaba cómo Clara había vivido bajo la amenaza constante de alguien poderoso en el pueblo. Si bien no nombraba a nadie directamente, las pistas eran inconfundibles. La cabaña, las reuniones nocturnas, los objetos enterrados con ella, todo apuntaba a un oscuro secreto que alguien había tratado desesperadamente de mantener oculto. El caballo soltó un fuerte resoplido que rompió el trance de Isabel. Dobló la carta con cuidado, mientras su mente daba vueltas. Todo, la pulsera, el anillo, los huesos, la caja, parecían piezas de un rompecabezas que apenas estaba empezando a comprender. El caballo se mantuvo erguido a su lado, con sus ojos oscuros firmes y conocedores. Isabel respiró profundamente y susurró: encontraremos la verdad, Clara. Te lo prometo. El caballo relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo, y volvió la mirada hacia el horizonte. El sol naciente bañaba de luz el pueblo, pero Isabel sabía que las sombras de sus secretos apenas empezaban a emerger. Isabel colocó cuidadosamente los objetos en la caja y se puso de pie. Ahora tenía una pista, la cabaña de la fotografía. Pero sabía que no podía enfrentarse a esto sola. Los susurros del pueblo eran peligrosos y la confianza era escasa. Solo una persona le vino a la mente, alguien lo suficientemente valiente como para ayudar, su vieja amiga Marta, que nunca se había echado atrás ante la injusticia. Vamos, amigo, dijo Isabel suavemente al caballo. Isabel se sacudió la crin. Tenemos trabajo que hacer. El caballo pareció entender y la siguió con silenciosa obediencia mientras ella se ponía en marcha. Los pasos de Isabel eran firmes, pero sus ojos se movían nerviosamente a su alrededor. El pueblo era demasiado pequeño para guardar secretos y las noticias viajaban rápido. Si alguien estaba involucrado en la desaparición de Clara, sabrían que Isabel estaba haciendo preguntas en poco tiempo. Cuando llegó a la casa de Marta, Isabel llamó con fuerza, su urgencia era evidente. Marta abrió la puerta, con el ceño fruncido por la preocupación. «Isabel, ¿qué pasa?», preguntó Marta. Isabel no perdió el tiempo. Puso la caja en las manos de Marta y le explicó todo, el caballo, el pozo, la pulsera, el anillo y, finalmente, la carta. Marta escuchó atentamente. Su expresión se endureció cuando Isabel describió la cabaña y las reuniones nocturnas sobre las que Clara había escrito. «Y eso no puede ser una coincidencia», dijo Marta en voz baja, sus dedos apretando la fotografía. Hace años, Clara mencionó algo sobre esa cabaña, pero nadie le creyó. Dijeron que era solo la imaginación de una jovencita. Bueno, no eran fantasías, dijo Isabel con firmeza, señalando la carta. Alguien le hizo daño, Marta. Y ahora aparece este caballo como si supiera todo lo que pasó. No puedo explicarlo, pero siento que me está guiando. Marta asintió lentamente, su escepticismo se desvaneció ante la evidencia. Y si vamos a esa cabaña, tenemos que tener cuidado. Si lo que escribió Clara es cierto, esto podría ser peligroso. Isabel apretó la caja contra su pecho y miró al caballo que esperaba pacientemente en la entrada. Sabía que se estaba metiendo en algo mucho más significativo de lo que había imaginado. Pero también sabía que no podía detenerse. Clara merecía justicia, e Isabel no descansaría hasta encontrar la verdad. Mientras tanto, el aire en el pequeño pueblo zumbaba con rumores. Los susurros llenaban cada rincón y se intercambiaban miradas curiosas como si fueran moneda de cambio. La historia de Isabel, la pulsera y el misterioso caballo se había extendido como un reguero de pólvora. En la plaza del pueblo, un grupo de vecinos se reunió alrededor de don Esteban, el hombre mayor y más respetado de la comunidad. Apoyado en su bastón, escuchaba a los habitantes del pueblo compartir sus especulaciones. Dicen que el caballo no dejaba de relinchar hasta que Isabel encontró algo en el pozo, dijo Emilia, una mujer de mediana edad con una inclinación por los chismes. ¿Y si hay más ahí abajo?, susurró alguien. Tonterías, se burló don Julián, un granjero escéptico. Los caballos no tienen sentidos mágicos. Probablemente solo tenía hambre o buscaba atención. Pero no todos desestimaron la historia. Doña Carmen, que había vivido en el pueblo toda su vida, se cruzó de brazos y habló con tranquila autoridad. ¿Y si el caballo sabe algo que nosotros no sabemos? Los animales tienen instintos que no debemos ignorar. Además, ese brazalete no era de Clara, ¿cómo se explica eso? Los murmullos se hicieron más fuertes. El nombre de Clara rara vez se pronunciaba en voz alta en el pueblo. Su desaparición había arrojado una sombra sobre la comunidad,
una sombra que muchos habían tratado de olvidar. Para algunos, su nombre provocó culpa, para otros, tristeza. Pero ahora, era imposible ignorarla. Mientras los habitantes del pueblo especulaban, Isabel y Marta se sentaron en el silencio de la cocina de Marta, estudiando la fotografía y la carta. Sabían que el tiempo se estaba agotando. «Tenemos que ir a la cabaña», dijo Isabel, con voz firme a pesar del miedo que hervía bajo la superficie. Marta vaciló, luego asintió. «Iremos esta noche. Pero tendremos que tener cuidado. Si Clara tenía razón, quien haya hecho esto querrá mantenerlo oculto». Afuera, el caballo estaba de pie bajo la luz del sol que se desvanecía, como si él también estuviera esperando que cayera la noche y saliera a la luz la verdad. La caja con los objetos descansaba sobre la mesa, su contenido era un inquietante recordatorio del pasado. Afuera, el caballo esperaba pacientemente, su presencia tan inquebrantable como siempre. Isabel miró la caja y luego por la ventana hacia el caballo. «Ya no se trata solo de Clara», dijo, rompiendo el tenso silencio. «Hay algo más importante en juego. Este caballo apareció por una razón y no puedo ignorarlo». Marta asintió, aunque la preocupación estaba grabada en su rostro. «El problema», dijo con cuidado, «es que no todos en este pueblo quieren la verdad. Si lo que Clara escribió en esa carta es cierto, alguien aquí tiene secretos que proteger. Y no se quedará de brazos cruzados mientras los descubrimos». Antes de que pudieran ahondar más, un fuerte golpe resonó en la casa. Isabel y Marta intercambiaron una mirada cautelosa antes de que Marta se levantara para abrir la puerta. Allí estaba don Julián, el granjero escéptico, flanqueado por otros dos vecinos. «¿Qué quieres?», preguntó Marta, cruzándose de brazos a la defensiva. Don Julián se aclaró la garganta, claramente incómodo. «Hemos oído lo que ha estado sucediendo, sobre el caballo, el brazalete, el pozo». Hizo una pausa, evitando la mirada penetrante de Isabel. «No digo que crea en nada de eso, pero si realmente hay algo en ese pozo, tenemos que saberlo. El pueblo ya está lleno de rumores». Isabel, que había estado en silencio hasta entonces, se puso de pie con voz firme. «Entonces, ¿qué propones?». Mateo, un vecino más joven. Dio un paso adelante vacilante. «Proponemos revisar el pozo nosotros mismos. Si no hay nada, podemos seguir adelante. Pero si hay algo», se quedó en silencio, mirando nerviosamente a don Julián. La mente de Isabel corría. Sabía que esta era una situación delicada. Si encontraban evidencia que implicara a alguien, podrían destruirla fácilmente antes de que la verdad saliera a la luz. Pero negarse solo la haría parecer sospechosa. «Bien», dijo Isabel al fin, con tono cortante. «Pero haremos esto con cuidado. No dejaré que se convierta en un espectáculo». El pequeño grupo se dirigió hacia el pozo, el caballo liderando el camino como si comprendiera la importancia de su misión. La tensión flotaba en el aire y, aunque nadie lo expresó, todos esperaban, o temían, encontrar algo. Cuando llegaron, el caballo comenzó a caminar inquieto, sus cascos golpeando el suelo con energía nerviosa. Mateo, que había intentado disimular su escepticismo antes, murmuró: «Es como si el caballo supiera algo que nosotros no sabemos». Don Julián, sosteniendo una vieja linterna, miró dentro del pozo. Al principio, parecía que no había nada más que oscuridad y agua estancada. Pero Isabel se inclinó más cerca, sus ojos penetrantes captaron un débil destello. «Allí», dijo, señalando, «algo está reflejando la luz». Mateo sacó rápidamente una cuerda y un gancho que había traído. El grupo trabajó en un tenso silencio, sus ojos saltando del pozo al caballo, que se mantuvo firme, sus ojos oscuros observando cada movimiento. Momentos después, Mateo emergió del pozo, sus manos agarrando un pequeño objeto metálico. Limpió la suciedad para revelar un colgante en forma de corazón. El grupo se apiñó a su alrededor cuando lo abrió, revelando una pequeña fotografía en el interior. Era Clara, sonriendo junto a un hombre que ninguno de ellos reconoció. El silencio era ensordecedor. El colgante planteaba más preguntas que respuestas, pero una cosa estaba clara: esto era solo el comienzo. Isabel colocó cuidadosamente el colgante en la caja junto con la pulsera y la carta. Miró al caballo, que ahora parecía tranquilo, su tarea por el momento completada. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja, casi para sí misma. «Solo estamos comenzando».
El caballo se mantuvo firme junto al pozo, con los cascos clavados en el suelo como si perteneciera allí. Algunos de los vecinos tiraron de las riendas improvisadas que habían colocado alrededor de su cuello, pero el animal no se movió. «Este caballo está loco», murmuró don Julián, secándose el sudor de la frente. «No se irá a ninguna parte». Isabel no respondió. Sus ojos se quedaron en el caballo, cautivados por su comportamiento. Esta no era una terquedad común, había algo más, algo tácito entre el caballo y el pozo. Cuando los demás comenzaron a dispersarse, cansados de especulaciones, Isabel se quedó atrás con el caballo. Marta, siempre leal, regresó con un poco de agua y comida para ambos. «No vas a dejar que esto pase, ¿verdad?», Marta preguntó, entregándole a Isabel una cantimplora. «No», dijo Isabel, acariciando distraídamente la crin del caballo. «No puedo. Este caballo sabe algo. Y sea lo que sea, no me va a dejar parar hasta que lo descubra». El caballo resopló suavemente, su aliento cálido contra la mano de Isabel. Ella sintió un extraño consuelo en su presencia, como si fuera su compañero en este misterio que se estaba desenredando. Cuando la noche cayó sobre el pueblo tranquilo, el caballo e Isabel permanecieron junto al pozo, unidos en su silenciosa determinación de descubrir la verdad. «¿Por qué crees que no quiere irse?», y preguntó Marta, entregándole a Isabel un poco de agua. Isabel tomó un sorbo, el líquido frío asentó sus pensamientos por un momento. «No lo sé», dijo, con voz pensativa, «pero no creo que sea solo terquedad. Hay algo aquí, algo que lo conecta con este lugar. No puedo explicarlo, pero lo siento». Marta estudió el rostro de Isabel y reconoció esa mirada decidida que había visto muchas veces antes. Era la mirada que Isabel tenía cuando sus instintos ardían y la guiaban hacia lo desconocido. Marta suspiró, sabiendo que no había forma de convencerla de que se fuera hasta que tuviera respuestas. Mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas, el caballo se echó al lado del pozo. Aunque su cuerpo parecía relajado, sus orejas se movían constantemente, como si estuvieran sintonizadas con una frecuencia que solo él podía oír. Isabel decidió quedarse también, sentada en una manta que Marta había traído. El aire de la noche estaba tranquilo, pero una tensión parecía extenderse por él, como si el pueblo mismo estuviera conteniendo la respiración. Los rumores se arremolinaban en conversaciones silenciosas por todo el pueblo. Algunos hablaban de pozos malditos, otros de caballos con el poder de predecir desgracias. Doña Carmen, conocida por sus historias de los viejos tiempos, estaba sentada en la plaza rodeada de oyentes curiosos. «Y dicen que los caballos pueden ver cosas que nosotros no podemos», murmuró, con la voz cargada de aprensión. «Este pozo siempre ha sido extraño. Ese animal podría estar protegiéndonos de algo». Otros, como don Julián, desestimaron la charla con un gesto de la mano. «Tonterías», se burló. «Es solo un caballo. La gente debe dejar de buscar misterios donde no los hay». De regreso al pozo, Isabel reflexionó sobre las palabras de doña Carmen. No era de las que creía en supersticiones, pero el comportamiento del caballo la carcomía. Lo observaba mientras dormía, con el cuerpo inmóvil pero las orejas moviéndose, siempre alerta. De repente, un relincho agudo rompió el silencio. Isabel se incorporó de golpe, con el corazón acelerado. El sonido no provenía del caballo que estaba a su lado. «¿Escuchaste eso?», preguntó, con una voz apenas por encima de un susurro. Marta, que se había quedado por precaución, se incorporó rápidamente. «Lo escuché. Pero no vino de aquí». Ambas mujeres se volvieron hacia los campos, sus ojos escudriñando el horizonte oscuro. El caballo junto al pozo ahora estaba de pie, con las orejas erguidas y la mirada fija en algo en la distancia. Isabel tomó su linterna, Marta la siguió de cerca. El caballo la siguió, con movimientos deliberados, como si las estuviera guiando a alguna parte. Después de varios minutos tensos, llegaron a un trozo de tierra que parecía recién removido. Marta iluminó el suelo con la linterna y descubrió marcas irregulares y surcos poco profundos. «¿Qué es esto?», preguntó Marta con voz inquieta. Isabel se arrodilló para inspeccionar el suelo. «Alguien ha estado aquí», murmuró. «Hace poco». Trazó las marcas de las ruedas con los dedos y notó su profundidad. Parecía como si hubiera pasado un vehículo pesado. El caballo volvió a relinchar, esta vez con una urgencia que le provocó un escalofrío en la columna vertebral.
Tenemos que marcar este lugar y volver, dijo Isabel, poniéndose de pie. Esto no tiene sentido, pero es importante. Cuando regresaron al pozo, el caballo recuperó su posición, tan firme como siempre. Isabel se sentó a su lado, sintiendo una conexión inexplicable con el animal. No era solo un caballo, era un guía, un guardián. Le acarició la crin y su determinación se solidificó. «Lo solucionaremos», susurró. «Cueste lo que cueste». Español. Justo cuando los primeros rayos del alba tocaron el cielo, llegó don Ramiro. Su imponente figura proyectó una sombra alargada mientras desmontaba de su oscuro y poderoso caballo. Las botas de cuero gastadas golpearon el suelo con un ruido sordo deliberado, y su sombrero de ala ancha oscureció su rostro, dándole un aire de amenaza silenciosa. Isabel, saludó, con voz baja y mesurada. Isabel se puso rígida. No lo esperaba, no ahora. Su repentina aparición era tan inquietante como sospechosa. «¿Qué haces aquí, don Ramiro?», preguntó, con tono cauteloso. Él miró al caballo junto al pozo, entrecerrando ligeramente los ojos. «Me enteré de tus descubrimientos», dijo, mientras se sacudía el polvo de la chaqueta. «Pensé que vería por mí mismo de qué se trataba todo el alboroto». Isabel sintió que Marta se acercaba, una silenciosa muestra de apoyo. «¿Y por qué te interesaría eso?», preguntó Isabel, con voz firme a pesar del malestar que le picaba la piel. Don Ramiro sonrió levemente, pero su expresión permaneció indescifrable. «Curiosidad», dijo. «Después de todo, un pozo que provoca tanta conversación, tiene que contener algo interesante, ¿no crees?». Isabel no respondió, pero apretó con más fuerza la caja de objetos que había traído del pozo. El colgante, la pulsera, la carta, eran piezas de un rompecabezas que estaba decidida a resolver. El caballo que estaba a su lado emitió un sonido bajo, casi gutural, con sus ojos oscuros fijos en don Ramiro. Isabel no podía quitarse de encima la sensación de que el animal la estaba advirtiendo, instándola a permanecer en guardia. «La curiosidad puede ser peligrosa», dijo finalmente Isabel, con la mirada firme. «Especialmente en un pueblo como este». Don Ramiro rió entre dientes, aunque no había calidez en ella. «También puede serlo desenterrar el pasado», respondió, tocándose ligeramente el sombrero. Mientras montaba en su caballo y se alejaba, Isabel sintió el peso de sus palabras flotando en el aire. Marta le tocó el brazo con suavidad. «Tenemos que tener cuidado», dijo. «Lo sé», respondió Isabel con voz firme. «Pero no voy a detenerme. No ahora». El caballo que estaba a su lado pateaba el suelo, con una postura firme e inflexible. Fuera lo que fuese lo que le esperaba, Isabel sabía que no lo iba a afrontar sola. «Isabel, necesito hablar contigo», dijo Ramiro, con su voz profunda cortando el aire como una cuchilla. Su tono tenía un peso que hizo que a Isabel se le erizaran los pelos de los brazos. Se giró para mirarlo, con expresión cautelosa pero firme. Don Ramiro no era conocido por sus visitas casuales, y su presencia rara vez significaba buenas noticias. «¿Qué pasa, don Ramiro?», preguntó Isabel, cruzándose de brazos. Ramiro se acercó lentamente, quitándose el sombrero de ala ancha con deliberado cuidado. Sus movimientos eran medidos, casi calculados, como si cada paso y gesto fueran parte de un plan mayor. «He oído que has estado removiendo cosas que era mejor dejar en el pasado», dijo, mirando rápidamente hacia el pozo en la distancia. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel, pero mantuvo su rostro neutral. «No sé a qué te refieres», respondió con voz firme. «Si estás hablando del pozo, no estoy provocando nada. Solo estoy tratando de entender por qué ese caballo se niega a irse». Ramiro soltó una risa breve y sin humor. Era un sonido carente de calidez, más burlón que divertido. «A veces los animales actúan por instinto», Isabel, dijo, con un tono que transmitía una advertencia apenas velada. No siempre hay una razón lógica detrás de su comportamiento. Pero entrometerse en cosas que no entiendes, bueno, eso puede llevar a problemas innecesarios». La implicación era clara, e Isabel sintió una chispa de irritación en su pecho. Inclinó la cabeza ligeramente, entrecerrando los ojos. «¿Problemas innecesarios para quién, don Ramiro?», preguntó, su voz teñida de desafío. Por un breve momento, la expresión de Ramiro vaciló. Sus ojos se oscurecieron, y algo tácito parpadeó en su rostro: arrepentimiento, ira, miedo. Fuera lo que fuese,
desapareció tan rápido como apareció. Se colocó el sombrero de nuevo en la cabeza y enderezó su postura. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados, dijo finalmente. Te lo advierto por tu propio bien, Isabel. A veces la verdad no trae más que dolor. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y montó en su caballo. Mientras se alejaba, Isabel se quedó clavada en el sitio, con la mente acelerada. Sus palabras solo habían confirmado lo que ya sospechaba. El pozo era más que una reliquia abandonada, y Ramiro sabía mucho más de lo que dejaba entrever. Esa noche, Isabel no pudo dormir. La críptica advertencia de Ramiro se repetía en su mente, mezclándose con el relincho persistente del caballo que seguía haciendo guardia en el pozo. Si su objetivo había sido asustarla, había fracasado estrepitosamente. En cambio, había fortalecido su determinación. Al amanecer, Marta llegó con una cesta de provisiones, su habitual gesto de apoyo cada vez que Isabel se enfrascaba en algo. ¿Qué quería Ramiro?, preguntó Marta, dejando la cesta sobre la mesa. Isabel suspiró, frotándose las sienes. Trató de convencerme de que dejara el pozo en paz, dijo. Afirmó que no valía la pena remover el pasado. Marta frunció el ceño, su preocupación era evidente. Eso significa que hay algo que no quiere que encuentres, dijo con cautela. Pero, Isabel, Ramiro no es alguien con quien quieras cruzarte sin pruebas sólidas. Ten cuidado. Lo sé, respondió Isabel. Pero si hay algo que he aprendido, es que el silencio nunca resuelve nada. Si Ramiro quiere enterrar el pasado, solo significa que hay algo que vale la pena descubrir. Más tarde ese día, Isabel y Marta regresaron al pozo. El caballo todavía estaba allí, de pie tan firme como siempre. Cuando las vio acercarse, resopló suavemente y golpeó el suelo con su casco, casi como llamándolas. ¿Qué está tratando de decirnos?, murmuró Isabel, pasando la mano por el cuello del caballo. De repente, el caballo comenzó a moverse. Dio una vuelta alrededor del pozo, luego se detuvo en un punto específico, pateando el suelo con insistencia. Isabel y Marta intercambiaron una mirada, sus sospechas se alinearon. Agarrando un palo largo que había traído consigo, Isabel comenzó a cavar en el lugar que el caballo había marcado. Después de varios minutos, algo metálico captó la luz. Se agachó y lo sacó, una llave vieja y oxidada. ¿Qué es esto?, preguntó Marta, inclinándose para examinarlo. No lo sé, dijo Isabel, dándole vueltas en sus manos. Pero creo que es otra pista. El sol comenzó a ponerse cuando decidieron regresar a casa, con la llave guardada a salvo en el bolsillo de Isabel. Pero mientras se alejaban, el caballo se puso inquieto, dando vueltas alrededor del pozo y relinchando suavemente, instándolos a quedarse. Veamos qué más quieres que encontremos, dijo Isabel, arrodillándose nuevamente donde el caballo había pateado. Esta vez, cavó más profundo, su determinación impulsada por la urgencia del animal. Después de varios minutos tensos, su palo golpeó algo blando. Lo sacó y le quitó la suciedad, revelando un trozo de tela viejo y descolorido. Mientras lo desdoblaba con cuidado, se dio cuenta de que era un pañuelo, con los bordes deshilachados pero todavía intactos. Bordados en una esquina había dos iniciales. Isabel sintió un escalofrío que la recorrió. Aunque el pañuelo estaba desgastado, las letras eran inconfundibles. Inmediatamente le vino a la mente un nombre que había resonado en el pueblo durante años, envuelto en susurros y preguntas sin respuesta. Marta miró por encima de su hombro y se quedó sin aliento al leer las iniciales. Isabel, eso es. Lo sé, interrumpió Isabel, con la voz tensa. Su mente ya estaba acelerada. El pañuelo, la llave, el comportamiento del caballo, todo estaba conectado. Y fuera cual fuese la verdad, Isabel sabía que estaba más cerca que nunca de descubrirla. Años atrás, Rosa Aguilar había sido objeto de innumerables conversaciones susurradas en el pueblo. Una joven llena de vida, había desaparecido misteriosamente hace casi una década, dejando atrás solo preguntas y corazones destrozados. Su desaparición fue una tormenta de rumores que finalmente se desvaneció en el silencio, tragada por el tiempo y el miedo. Pero ahora, mientras Isabel sostenía el pañuelo bordado, el peso de ese misterio sin resolver la oprimía. Marta, mira esto, llamó Isabel, con una voz apenas superior a un susurro. Marta, que había estado observando desde la distancia, se acercó rápidamente. Con cuidado,
tomó el pañuelo de las manos temblorosas de Isabel. Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras trazaba las iniciales descoloridas con las yemas de los dedos. ¿Qué es esto, lo que creo que es? Preguntó Marta, con voz temblorosa. Isabel asintió. ¿Recuerdas a Rosa Aguilar? La expresión de Arta se ensombreció cuando los recuerdos afloraron. ¿Cómo podría olvidarlo? Su desaparición destrozó a su familia, pero nadie se atrevió a indagar demasiado. Y don Ramiro, su voz se apagó, pero la implicación era clara. Ramiro había sido uno de los primeros en insistir en que Rosa se había ido por voluntad propia. La mandíbula de Isabel se tensó. La sombra de Ramiro se cernía sobre todo, su influencia llegaba hasta los rincones más oscuros del pueblo. No podemos ignorar esto, Marta. Rosa merece justicia. El caballo, ahora más tranquilo pero todavía atento, los guió hacia otro descubrimiento. Cerca de un grupo de arbustos, Isabel descubrió un broche oxidado adornado con pequeñas piedras opacas. Era inequívocamente femenino, el tipo de accesorio que una joven como Rosa podría haber apreciado. Isabel, dijo Marta de repente, su voz teñida de urgencia. ¿Recuerdas cómo trabajaba Rosa en la granja de don Ramiro antes de desaparecer? Isabel se quedó inmóvil, con el broche en la mano. El detalle se le había olvidado, pero ahora parecía una pieza evidente del rompecabezas. Si el rastro de Rosa conducía a Ramiro, entonces sus intentos de disuadir a Isabel de investigar tenían un sentido escalofriante. Esto no se trata solo del pozo o del caballo, dijo Isabel con voz firme. Se trata de la verdad. Y la justicia. Marta vaciló, el miedo brillaba en sus ojos. El poder de Ramiro era innegable, y contrariarlo podría tener graves consecuencias. Pero asintió. Tienes razón. No podemos permanecer en silencio por más tiempo. Cuando regresaron al pueblo, los objetos que habían encontrado provocaron una intriga inmediata. Al principio, los habitantes del pueblo se mostraron escépticos y descartaron los descubrimientos como una mera coincidencia. Pero a medida que se corrió la voz, los recuerdos resurgieron. Algunos recordaban haber visto el mismo caballo cerca del pozo años atrás, más o menos en la época de la desaparición de Rosa. El caballo, que alguna vez fue visto como una rareza, ahora se convirtió en un símbolo, un testigo silencioso de una verdad oculta. Las miradas lanzadas hacia don Ramiro se volvieron más agudas, más interrogativas. Mientras algunos lo defendían, otros empezaban a preguntarse por qué estaba tan decidido a silenciar a Isabel. Pero Isabel sabía que los rumores no eran suficientes. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que obligara a que la verdad saliera a la luz. Esa noche, sentada a la mesa, extendió el pañuelo, el broche y la llave oxidada ante ella. Cada objeto era un fragmento de una historia que pedía a gritos ser contada. ¿Qué más hay enterrado ahí?, murmuró, pasando los dedos por la tela desgastada del pañuelo. ¿Y qué más ha visto ese caballo? Miró por la ventana al animal que estaba de pie cerca del pozo. Su presencia era un recordatorio constante de su misión. En el fondo, sabía que no se trataba solo de Rosa. Se trataba de todos los silencios que el pueblo había enterrado bajo el miedo y la comodidad. A la mañana siguiente, el sonido de los cascos del caballo resonó por el pueblo como un llamado a la acción. Para algunos, era un símbolo de esperanza, una señal de que la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Para otros, fue una perturbación no deseada, un recordatorio de secretos que era mejor no tocar. En la plaza principal, un grupo de habitantes del pueblo se reunió, sus murmullos eran una mezcla de miedo y curiosidad. Don Ramiro estaba de pie en el centro, su sombrero de ala ancha proyectaba una sombra sobre su rostro severo. Isabel está jugando con fuego, dijo, su voz profunda transmitía una autoridad tranquila que hizo que la gente escuchara. Remover el pasado no cambiará nada. Lo que pasó con Rosa fue una tragedia, pero reabrir viejas heridas no sirve de nada. Algunos asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, demasiado asustados para desafiarlo. Pero doña Carmen, la anciana del pueblo de lengua afilada, se cruzó de brazos y dio un paso adelante. Y si Isabel tiene razón, dijo, con voz firme y desafiante. ¿Y si ese caballo está tratando de decirnos algo? ¿No deberíamos al menos escuchar? La plaza quedó en silencio, todas las miradas se volvieron hacia Ramiro. Por un breve momento, su máscara de compostura se quebró, un destello de inquietud cruzó su rostro. Pero pronto recuperó su actitud estoica.
Estás dejando que la superstición nuble tu juicio, dijo. Carmen entrecerró los ojos. Tal vez. O tal vez estás dejando que el miedo a la verdad te impida ver lo que está justo frente a ti. La tensión en el pueblo era palpable, el aire estaba cargado de preguntas que nadie se atrevía a hacer directamente. Pero Isabel sabía que no podía detenerse ahora. El caballo, el pozo, los objetos, todo eso le estaba llevando hacia una revelación que podría cambiarlo todo. Y por Rosa Aguilar, por la verdad y por la justicia, estaba lista para enfrentar lo que fuera que le aguardara. ¿Qué miedo puede tener alguien si no tiene nada que ocultar? Las palabras de Carmen quedaron suspendidas en el aire, provocando una oleada de murmullos entre la multitud reunida. Don Ramiro apretó los labios en una delgada línea, claramente irritado, pero no respondió de inmediato. En cambio, su mirada fría y fulminante recorrió a quienes parecían vacilar en su lealtad. Isabel, de regreso en su modesta casa, recibió la visita de aquellos que se atrevieron a apoyarla en su búsqueda. Marta, siempre leal, ayudó a organizar los objetos que habían recuperado del pozo. Doña Carmen llegó con un pequeño grupo de mujeres que llevaban comida y palabras de aliento. Isabel no está sola, dijo Carmen, colocando. Isabel le puso una mano firme en el hombro. Algunos de nosotros estamos cansados de guardar silencio. Este pueblo merece saber la verdad, aunque eso haga que otros se sientan incómodos. Isabel sonrió agradecida, pero no pudo ignorar la ausencia de ciertos rostros familiares. El miedo todavía se apoderaba de gran parte del pueblo, un miedo que don Ramiro había cultivado durante años de dominio silencioso. Su influencia se extendía más allá de sus tierras y riquezas, prosperaba en el silencio de aquellos que tenían demasiado miedo de desafiarlo. El caballo, siempre enigmático, seguía comportándose de manera extraña. Por la noche, su persistente relincho resonaba por las calles, atrayendo a los curiosos y cautelosos a sus ventanas. Algunos susurraban que el animal estaba poseído, mientras que otros lo observaban con intriga, incapaces de ignorar su extraño comportamiento. Una tarde, el caballo se dirigió a la iglesia del pueblo y se detuvo abruptamente frente a sus grandes puertas de madera. Estampó sus cascos y relinchó fuerte, atrayendo a una pequeña multitud. Los niños corrían de un lado a otro, su entusiasmo se sumaba al creciente espectáculo. Isabel llegó poco después, siguiendo al animal con una mezcla de urgencia y curiosidad. Puso una mano tranquilizadora sobre su cuello. «¿Qué te pasa?», susurró. El caballo se quedó quieto pero mantuvo su mirada fija en la puerta de la iglesia. Isabel notó movimiento desde adentro, las ventanas se cerraron rápidamente, como si alguien no quisiera ser visto. Frunció el ceño. ¿Qué estaba tratando de decirle el caballo esta vez? Esa noche, mientras Marta ayudaba a preparar la cena, la tensión en el aire era palpable. Los rumores se arremolinaban en el pueblo, cada vez más fuertes con el paso de los días. Algunos afirmaban que el caballo estaba guiado por el espíritu de Rosa, mientras que otros lo descartaban todo como una coincidencia exagerada. «Tienes que prepararte para lo que venga», dijo Marta, colocando los platos en la mesa. Don Ramiro no se va a quedar de brazos cruzados y dejar que esto continúe. Y algunos de los vecinos, lo seguirán sin importar cuán obvia sea la verdad. «Lo sé», respondió Isabel con un suspiro cansado. «Pero no puedo parar ahora, no después de todo lo que hemos descubierto. Ese caballo está tratando de decirnos algo, y no me rendiré hasta que lo entienda». Su determinación era clara, pero Marta podía ver el precio que esto le estaba cobrando. Isabel no solo se estaba enfrentando a un hombre poderoso, estaba desafiando décadas de miedo y silencio arraigados en el pueblo. En los días que siguieron, la división del pueblo se hizo más evidente. Algunos, como doña Carmen, se mantuvieron firmes junto a Isabel, ofreciéndole su apoyo y defendiendo su causa. Otros, influenciados por don Ramiro, comenzaron a difundir rumores, pintándola como una alborotadora y acusándola de perturbar la paz del pueblo. Sin embargo, el caballo siguió siendo el punto focal innegable del misterio que se estaba desarrollando. Su comportamiento persistente, señalando lugares, llevando a Isabel a descubrimientos, atrajo incluso a los escépticos a su órbita. Una tarde, mientras Isabel caminaba por el pueblo con el caballo a su lado, un grupo de personas se reunió en la plaza. Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad, miedo e inquietud. «Isabel», gritó un hombre mayor, con la voz teñida de preocupación. «¿Estás segura de que todo esto vale la pena? No queremos problemas, ni con don Ramiro ni con nadie más».
Isabel se detuvo y se volvió para mirarlos. El caballo se mantuvo firme a su lado. Su silenciosa fuerza reflejaba la suya. Lo que no vale la pena, dijo, con voz firme y constante, es vivir con miedo. Este caballo está aquí por una razón. Si ponerse de pie significa enfrentarse a quienes prefieren el silencio, que así sea. Pero no puedo hacerlo sola. El silencio que siguió fue pesado, extendiéndose incómodamente por toda la plaza. Pero en los ojos de algunos, Isabel vio algo cambiar, destellos de coraje y apoyo abriéndose paso entre las sombras de la duda. Su lucha no sería fácil, eso lo sabía. Pero también sabía que el caballo no la había traído allí sin un propósito. Juntos, estaban desentrañando una verdad que se negaba a permanecer enterrada. Mientras el sol se hundía en el horizonte, Isabel se sentó junto al caballo, cuya suave respiración era un consuelo en el crepúsculo creciente. Susurró palabras de gratitud, pasando los dedos por su crin. «Has hecho más que nadie en este pueblo», murmuró. Juntos, habían encendido algo que ya no podía ignorarse, una verdad que exigía salir a la superficie, sin importar el costo. Los primeros rayos del amanecer pintaron el cielo cuando Isabel despertó con el sonido de los cascos del caballo resonando cerca de su puerta. Se levantó rápidamente, miró por la ventana y vio al animal esperando, inquieto e insistente, con los ojos brillando con un propósito. «¿Y ahora qué?», preguntó suavemente, agarrando su chaqueta. El caballo parecía ansioso, guiándola por un sendero angosto hacia las afueras del pueblo. Isabel lo siguió, su mente a toda velocidad pensando en los descubrimientos que ya habían hecho. Cada paso profundizaba su convicción de que el caballo era más que un simple animal, era un guía, acercándola a verdades enterradas desde hacía mucho tiempo. El camino conducía a una zona que Isabel no había visitado en años, un campo apartado rodeado de árboles imponentes. El aire estaba cargado de una quietud inquietante, como si la tierra misma soportara el peso. El caballo se detuvo de repente y giró la cabeza hacia un trozo de tierra específico. Isabel observó cómo empezaba a raspar la tierra con sus cascos, levantando pequeñas nubes de polvo. Curiosa, se acercó y notó los signos sutiles pero inconfundibles de perturbación, ramas rotas, terreno irregular y huellas que insinuaban actividad reciente. Se arrodilló, apartó los escombros y se quedó inmóvil. En su mano, sostenía un trozo de tela rasgada, manchada con lo que parecía sangre seca. La textura y el color coincidían con la descripción del vestido que Rosa llevaba el día que desapareció. «Esto no puede ser una coincidencia», susurró Isabel con voz temblorosa. Acarició el cuello del caballo y su gratitud se derramó en palabras suaves. «Buen chico. Siempre sabes dónde buscar». De regreso en el pueblo, Isabel compartió el descubrimiento con Marta. La tela, las manchas de sangre, la ubicación inquietante, eran pruebas innegables que exigían atención. Marta abrió mucho los ojos al examinar la tela. ¿Estás segura de que es sangre?, preguntó con voz temblorosa. «Estoy segura», respondió Isabel con firmeza. «El caballo no me llevó allí por casualidad. Algo pasó en ese campo y Rosa fue parte de ello». Marta asintió, aunque su rostro delataba su miedo. Entendía el peligro al que se enfrentaban, especialmente con alguien tan poderoso como don Ramiro entre ellos. ¿De entonces, cuál es el plan? Primero, tenemos que asegurarnos de que todos sepan lo que hemos encontrado, dijo Isabel con voz resuelta. La única manera de sacar a la luz la verdad es involucrar a todo el pueblo, incluso si eso significa enfrentar resistencia. Isabel y Marta comenzaron a visitar a los vecinos, mostrándoles la tela y contándoles cómo la habían descubierto. Algunos lo descartaron como coincidencia o histeria, pero otros sintieron una agitación que no podían ignorar. Los rumores se extendieron rápidamente, llegando a todos los rincones del pueblo y a los oídos de don Ramiro. El terrateniente, furioso, irrumpió en la plaza del pueblo, flanqueado por sus seguidores más leales. Su voz retumbante silenció a la multitud mientras señalaba acusadoramente a Isabel, que permanecía desafiante con la tela en la mano. «Que esto es una locura», gritó don Ramiro. «Están permitiendo que las acciones de un simple animal los manipulen. Un caballo no sabe nada de Rosa ni de su desaparición». Isabel dio un paso adelante, con la barbilla en alto. «Este caballo ha descubierto más respuestas de las que la mayoría de nosotros nos atrevimos a buscar», dijo, con voz firme a pesar de la tensión en el aire. «Lo que he encontrado no puede ignorarse, y todos sabemos que este pueblo ha escondido demasiados secretos durante demasiado tiempo». La multitud murmuró,
su inquietud aumentó. Algunos permanecieron leales a don Ramiro, pero otros, especialmente aquellos que habían perdido a seres queridos en circunstancias misteriosas, comenzaron a cuestionarlo. Esa noche, Isabel se sentó en el establo junto al caballo, sus dedos rozando su crin mientras contemplaba su próximo movimiento. La linterna parpadeante proyectaba sombras largas sobre las paredes, pero Isabel encontró consuelo en la presencia constante del caballo. «No sé cómo lo haces, amiga mía», susurró, con una voz apenas audible. «Pero parece que sabes exactamente dónde buscar. Si seguimos adelante, tal vez podamos finalmente darle a Rosa la justicia que se merece». El caballo giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de ella con una inteligencia que le provocó un escalofrío en la espalda. Isabel no podía explicar el vínculo que sentía con el animal, pero confiaba profundamente en él. Incluso con el peso de la resistencia del pueblo y la amenaza inminente de don Ramiro, sabía que no podía detenerse ahora. Al amanecer, Isabel se preparó para regresar al campo donde habían encontrado la tela. Esta vez, no iría sola. Un pequeño grupo de vecinos, inspirados por su coraje y la evidencia innegable, accedieron a acompañarla. Entre ellos estaban Marta, doña Carmen y algunos otros que estaban cansados de vivir en silencio. Mientras se pusieron en camino, el caballo iba al frente, con una determinación tan fuerte como siempre. Isabel miró al grupo y vio miedo y esperanza grabados en sus rostros. «Ya no estamos buscando a Rosa», dijo Isabel con voz firme. «Estamos descubriendo la verdad para todos los que han sido silenciados. Encontramos lo que ha estado enterrado durante demasiado tiempo». El caballo resopló suavemente, como si estuviera de acuerdo, y juntos se aventuraron hacia los secretos que esperaban ser desenterrados. Sabía que cada paso que daban los acercaba a la verdad. Pero cada paso también lo hacía más peligroso. Alguien ahí fuera quería mantener el pasado oculto para siempre. Mientras el grupo avanzaba por el campo abierto, el caballo tomó la delantera, caminando con una confianza que les dio esperanza a todos. Isabel lo sintió en su corazón, estaban a punto de descubrir algo grande, algo que podría cambiar el futuro del pueblo para siempre. Ajustándose el sombrero y agarrando con fuerza la tela manchada de sangre, Isabel tomó una decisión. Iba a enfrentarse a don Ramiro cara a cara. La sospecha que lo rodeaba se había vuelto demasiado fuerte como para ignorarla. Con el caballo, su guardián siempre atento, a su lado, Isabel marchó hacia la gran hacienda del hombre más poderoso del pueblo. Sabía que este encuentro sería. Don Ramiro ya la estaba esperando en el porche, observándola acercarse con una mezcla de curiosidad y desdén. Cuando Isabel se detuvo frente a él, con la determinación brillando en sus ojos, él se cruzó de brazos. «Esto termina aquí, Ramiro», dijo Isabel con firmeza. «Ya no puedes ocultarlo más». Por un breve momento, el rostro de don Ramiro se tensó, pero rápidamente lo disimuló con una risa seca. Sacudiendo la cabeza, trató de ignorarla. «Isabel, ¿de verdad crees que esto tiene algo que ver conmigo?», y dijo, con la voz cargada de falsa indiferencia. «Ese pozo ha estado ahí durante años. Cualquiera podría haber dejado algo allí. Estás armando un escándalo por nada». Pero por más que intentó sonar confiado, sus ojos evitaron los de ella. Su voz tenía una tensión que no pasó desapercibida. «Tu reacción te delata», respondió Isabel, acercándose. «Puede que este pueblo te tenga miedo, pero yo no, no después de todo lo que me ha mostrado ese caballo. Nos llevó al pozo y sé que hay más por descubrir. La verdad saldrá a la luz, Ramiro. Es solo cuestión de tiempo». El caballo, como si percibiera la gravedad del momento, soltó un fuerte resoplido y estampó sus cascos contra el suelo. Ramiro miró al animal, luciendo inquieto antes de volverse hacia Isabel. «Es solo un caballo», Isabel, dijo, con voz más áspera ahora. «No le des sentido a sus acciones. Estás jugando con fuego y no todos en este pueblo te apoyarán». Isabel apretó los labios, la frustración burbujeaba en su interior. Pero la incomodidad de Ramiro solo fortaleció su determinación. Él estaba involucrado, sin importar cuánto lo negara. «Si no tenéis nada que ocultar», dijo Isabel con una sonrisa decidida, «entonces no deberíais preocuparos por lo que encuentre. Pero seguiré buscando y, cuando descubra todo, todo el pueblo sabrá la verdad». Esa tarde, Isabel convocó a una reunión en la plaza del pueblo. Aunque muchos todavía temían a don Ramiro, ella esperaba que las pruebas que había reunido despertaran dudas en sus mentes.
Levantando la tela manchada de sangre y otros objetos encontrados cerca del pozo, se dirigió a la multitud con una voz firme que resonó por toda la plaza. No estoy aquí para acusar a nadie sin pruebas, empezó Isabel, levantando la tela para que todos pudieran verla. Pero este pueblo merece saber la verdad sobre lo que le pasó a Rosa. Gracias al caballo, encontramos esto y creo que hay más cosas esperando a ser descubiertas. Ramiro ha intentado silenciarme, pero sus acciones solo demuestran que hay algo que quiere ocultar. La multitud murmuró en respuesta. Algunos, especialmente los habitantes más jóvenes del pueblo, parecían intrigados por sus palabras. Otros, en particular los que dependían de don Ramiro para su sustento, evitaban su mirada e intercambiaban miradas nerviosas. ¿Qué quieres que hagamos, Isabel?, preguntó Marta, dando un paso adelante. Todos sabemos que ir en contra de Ramiro no será fácil. Isabel respiró profundamente, sintiendo el peso de cada par de ojos sobre ella. No podemos dejar que el miedo nos controle, dijo con firmeza. Si hasta un animal tiene el coraje de llevarnos a lo que hemos ignorado durante años, ¿cómo podemos permanecer en silencio? Rosa merece justicia, y no me detendré hasta obtenerla. Esa noche, Isabel regresó al establo donde descansaba el caballo. Acarició suavemente su crin, sus pensamientos dando vueltas. Había logrado plantar una semilla de duda en la gente del pueblo, pero sabía que las palabras por sí solas no serían suficientes para acabar con alguien como don Ramiro. Estamos juntos en esto, amigo mío, le susurró al caballo. Me has guiado hasta aquí, y confío en que me ayudarás a ver esta historia hasta el final. El animal levantó la cabeza y sus ojos profundos se encontraron con los de ella, como si comprendiera cada palabra que decía. Isabel sintió que una renovada sensación de propósito surgía a través de ella. Sin importar los obstáculos en su camino, sabía que estaba destinada a descubrir la verdad y no descansaría hasta completar su misión. A la mañana siguiente, Isabel estaba sentada a la mesa de la cocina, con los objetos que había encontrado cerca del pozo esparcidos ante ella. El caballo la observaba con calma desde el establo, su presencia tan firme como siempre. Entre los retazos de tela, la pulsera y el pañuelo bordado de rosa, algo pareció llamar la atención de Isabel. Se inclinó más cerca, sus instintos la instaron a no pasar nada por alto. Sus dedos rozaron el pañuelo y fue entonces cuando lo notó, un pequeño bolsillo cosido en la tela. Su corazón comenzó a acelerarse mientras sus dedos temblorosos deshacían con cuidado las puntadas. Dentro, encontró un trozo de papel doblado, amarillento y quebradizo por el tiempo. Al desplegarlo con cuidado, los ojos de Isabel escanearon la letra apresurada, casi ilegible. Decía: si alguien encuentra esto, por favor no me olvide. Don Ramiro no es quien dice ser. Hay otros como yo que han sufrido. Tengo miedo, pero debo proteger lo único que me queda. Por favor, ayúdenme. Isabel leyó la carta una y otra vez, cada palabra pesaba mucho en su corazón. La mención de otras víctimas la golpeó como un golpe repentino. Siempre había sabido que don Ramiro ejercía poder sobre el pueblo, pero esta carta insinuaba algo mucho más oscuro. El caballo relinchó con fuerza desde afuera, sacando a Isabel de sus pensamientos. Se levantó y fue al establo, acariciando su crin mientras susurraba: ya lo sabías, ¿no? Por eso no dejabas de guiarme hasta el pozo. Lo has sentido todo el tiempo, hay algo terrible escondido allí. Decidida a no guardarse el descubrimiento para sí misma, Isabel decidió compartir la carta con todo el pueblo. Era hora de enfrentarse a don Ramiro en público y exponer la verdad. Cuando Isabel llegó a la plaza del pueblo, la tensión llenaba el aire. Los habitantes del pueblo ya habían oído rumores de sus hallazgos, y don Ramiro también estaba allí, sentado en una mesa con su característico sombrero de terrateniente y una mirada severa e inquebrantable fija en Isabel. Levantó la carta en alto, su voz cortando los murmullos. Tengo algo que todos necesitan escuchar, anunció. Y esta es una carta escrita por Rosa antes de desaparecer. En ella, nombra a don Ramiro y revela cosas que ha intentado mantener ocultas. La multitud estalló en murmullos. Don Ramiro se levantó lentamente, tratando de mantener la compostura. Que esto es una locura, dijo, con la voz cargada de desprecio. ¿Cómo puedes confiar en algo tan poco fiable? ¿Quién sabe de dónde sacaste esa carta? Sé exactamente de dónde salió, replicó Isabel, con los ojos encendidos. Estaba escondida en el pañuelo que encontramos cerca del pozo, el mismo lugar al que tu caballo me llevaba una y otra vez. Rosa estaba desesperada,
y sus palabras son prueba de que algo terrible sucedió. La multitud se puso inquieta y se acercó a Isabel y Ramiro. Marta, una mujer de voluntad fuerte que no tenía miedo de decir lo que pensaba, dio un paso adelante. ¿Por qué Rosa escribiría esto sobre ti? Exigió, con el ceño fruncido. Siempre pensé que eras un hombre decente, pero esto no cuadra. No tengo nada que ver con esto, exclamó Ramiro, con una voz que delataba un dejo de pánico. Que esta mujer está delirando, siguiendo las acciones de un caballo, nada menos. Un animal no puede ser testigo de nada. Pero su tono defensivo solo alimentó la sospecha de la multitud. El caballo, como si comprendiera el peso del momento, relinchó fuerte y pateó el suelo, con una postura inflexible. Los habitantes del pueblo no pudieron evitar notar la actitud desafiante casi humana del animal. Isabel aprovechó el momento. Si no tiene nada que ocultar, dijo en voz alta, ¿por qué está tan preocupado? Si Ramiro es inocente, no debería tener ningún problema en dejarnos investigar el pozo y todo lo relacionado con él. ¿Qué tenemos que perder, excepto la oportunidad de descubrir la verdad? Ramiro miró a su alrededor, dándose cuenta de que su control sobre el pueblo se estaba debilitando. La evidencia, combinada con la valentía de Isabel, estaba desmoronando su imagen cuidadosamente construida. Finalmente, con un suspiro de exasperación, levantó las manos. «Haz lo que quieras», dijo, intentando sonar despectivo. «Pero no encontrarás nada que me involucre». Esa noche, Isabel sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había dado un paso crítico, pero sabía que Ramiro no se lo tomaría con los brazos cruzados. Sentada en el establo junto al caballo, le acarició la crin y susurró: «Todavía no hemos terminado, amigo mío. Pero estamos más cerca que nunca de la verdad». Mientras tanto, los habitantes del pueblo empezaron a moverse. Algunos, inspirados por el coraje de Isabel, dieron un paso al frente para ayudar con la investigación. Otros, todavía recelosos de la influencia de Ramiro, se mantuvieron al margen. Pero ni siquiera ellos podían seguir ignorando lo que estaba sucediendo. La marea estaba cambiando y la verdad estaba más cerca que nunca. El pozo, que alguna vez fue un silencioso símbolo de misterio, ahora se había convertido en el centro de la atención del pueblo. Ya no era solo una reliquia olvidada, sino el corazón de una historia que se negaba a permanecer oculta. Y el caballo, con su inquebrantable lealtad, se alzaba como el puente que conectaba todas las piezas dispersas de este oscuro rompecabezas. Al caer la tarde, el cielo se tornó de un gris intenso y los habitantes más viejos del pueblo murmuraron sobre la tormenta que se avecinaba, una tormenta feroz que no habían visto en años. El viento aceleró su velocidad y levantó en el aire remolinos de polvo y hojas. Los relámpagos iluminaron el horizonte y proyectaron sombras espeluznantes sobre el pueblo. Isabel se paró junto a su ventana, con el corazón acelerado, mientras observaba al caballo que se mantenía firme frente al pozo. Ni siquiera la furia de la tormenta parecía capaz de moverlo de su puesto. Luego llegó la lluvia, fuerte e implacable. A pesar del aguacero, algunos vecinos, con curiosidad por los recientes acontecimientos, comenzaron a reunirse cerca del pozo. Entre ellos estaba don Ramiro, flanqueado por dos hombres, claramente decididos a recuperar el control. Sin embargo, cuando se acercaron al pozo, se detuvieron en seco, el caballo se interponía en su camino. Sus ojos brillaban con una intensidad feroz, una advertencia silenciosa de un peligro mayor. Uno de los hombres de Ramiro dio un paso audaz hacia adelante, pero el caballo relinchó con tanta fuerza que su voz resonó por encima del trueno. El hombre se tambaleó hacia atrás, con el miedo grabado en su rostro. Ramiro se burló, aunque su voz tembló. «Es solo un caballo», dijo, con un tono firme pero que delataba inquietud. «No puede detenernos». Ramiro se movió para dar un paso adelante, pero el caballo pateó el suelo con violencia, dejándolo. El caballo relinchó con fuerza, con una postura inquebrantable, como si le hubieran encomendado la tarea de proteger el pozo a toda costa. A través de la lluvia, Isabel llegó corriendo, con la ropa empapada pero su determinación inquebrantable. «No tientes a la suerte, Ramiro», y gritó, su voz cortando la tormenta. «Este animal sabe algo que nosotros aún no entendemos». «Si eres tan inocente, ¿por qué tienes tanta prisa en interferir?» Los vecinos, ahora reunidos alrededor de la escena, intercambiaron miradas. La tormenta aumentó la tensión, cada relámpago y cada trueno amplificaban la gravedad del momento. El caballo, empapado pero firme, no vaciló.
Isabel se acercó, con la mano apoyada en su cuello. Sintió la fuerza del animal, sus músculos tensos por un propósito, pero debajo de eso, percibió algo más profundo, una conexión, una misión compartida. «Estamos contigo», le susurró al caballo, su voz casi ahogada por la tormenta. «No permitiremos que pase nada malo». Frustrado, Ramiro intentó de nuevo empujar al caballo, pero esta vez, Marta, de pie entre los vecinos, alzó la voz. «Déjalo, Ramiro», dijo con firmeza. «Este animal no está aquí por casualidad. Tal vez nos esté protegiendo. Tal vez deberíamos empezar a escucharlo». Un murmullo se extendió entre la multitud. Cada vez más aldeanos comenzaron a ponerse del lado de Isabel y el caballo, su confianza en Ramiro se erosionaba con cada momento que pasaba. La tormenta, en lugar de dispersar a la gente, parecía acercarla, uniéndola en una curiosidad y un desafío compartidos. Ramiro, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control, intentó retroceder. «Esto es ridículo», murmuró, enmascarando su irritación con una risa forzada. «Si quieres perder el tiempo persiguiendo supersticiones, eres mi invitado. Pero no tengo nada que ver con nada de esto». Su retirada no pasó desapercibida. Ojos sospechosos siguieron cada uno de sus movimientos mientras Isabel se agachaba junto al caballo. El animal, al percibir el cambio de energía, se relajó finalmente y su postura feroz se suavizó. «Gracias», susurró Isabel, acariciando su crin empapada. «Nos han dado el tiempo que necesitábamos». Cuando la tormenta empezó a amainar, Isabel se volvió hacia los vecinos. «Esto no ha terminado», dijo, con voz firme a pesar del cansancio. «Hay algo aquí, algo que este animal entiende mejor que cualquiera de nosotros. Si queremos justicia, debemos seguir buscando. Juntos». Los vecinos asintieron, aunque algunos todavía dudaban. La imagen del caballo de pie como un guardián ante el pozo permaneció con ellos. Ahora era más que un animal, se había convertido en un símbolo de su lucha por la verdad y la justicia. Más tarde esa noche, empapada y agotada, Isabel regresó a casa con el caballo siguiéndola de cerca. Lo secó con una manta, con manos delicadas mientras trabajaba. «No sé cómo lo hacen», murmuró, con la voz llena de gratitud, «pero gracias. Son más valientes que la mayoría de nosotros». Mientras el pueblo dormía, Isabel permaneció despierta, con sus pensamientos agitados por los planes para los días venideros. El enfrentamiento con Ramiro estaba lejos de terminar, y los secretos enterrados en el pozo aún no habían sido desenterrados por completo. Pero sintió una renovada sensación de esperanza. No estaba sola en esta lucha. Juntos, descubrirían la verdad. Isabel tenía el caballo, y ahora tenía una parte importante de la comunidad uniéndose detrás de ella. Sin embargo, cuando la tormenta se despejó y la luz del sol atravesó las nubes, Isabel supo que el verdadero desafío estaba por venir. Al amanecer, la despertó un suave golpe en su puerta, no de una persona, sino del caballo, con su hocico presionando insistentemente contra la madera. Sus ojos transmitían una urgencia que Isabel había llegado a reconocer, un llamado tácito a la acción. «¿Qué pasa ahora?», murmuró, poniéndose la chaqueta. El caballo relinchó suavemente y dio un paso atrás, caminando hacia el campo abierto. Se detenía con frecuencia, mirando por encima del hombro como para asegurarse de que ella lo seguía. Isabel no dudó, la siguió, sus botas crujiendo contra la tierra húmeda mientras atravesaban caminos que conocía bien. Pero el caballo parecía saber algo que ella no sabía, guiándola en direcciones que le resultaban desconocidas a pesar de sus años en el pueblo. Finalmente, llegaron a un viejo granero abandonado, con su estructura de madera deformada y combada, invadida por enredaderas y descomposición. Isabel se detuvo, conteniendo la respiración. El granero despertó un vago recuerdo, un lugar de su juventud que hacía mucho que se había desvanecido en la oscuridad. El caballo pateó el suelo cerca de la puerta desvencijada, sus movimientos deliberados e insistentes. «¿Aquí?», preguntó Isabel en voz alta, tanto para sí misma como para el animal. Colocó las manos sobre la pesada puerta, empujándola hasta que se abrió con un crujido, revelando un interior oscuro y lleno de polvo. Cajas viejas, muebles rotos y herramientas oxidadas abarrotaban el espacio. El aire viciado era denso y las telarañas colgaban como velos. El caballo avanzó con paso firme hacia un rincón lejano, donde había un pequeño baúl medio escondido bajo una lona desgastada. Golpeó el suelo con el casco, señalando el lugar. Isabel se arrodilló,
Apartó la lona y dejó al descubierto la superficie deslustrada del baúl. Con manos temblorosas, levantó la tapa. Dentro había documentos descoloridos, quebradizos por el paso del tiempo. Cartas, contratos. Y los registros estaban amontonados, sus palabras apenas legibles en la penumbra. Isabel los examinó, con el corazón acelerado. Un documento, un contrato de compra de tierras, se destacaba. Garabateado en los márgenes había una nota escalofriante: eliminar obstáculos. Isabel se quedó sin aliento cuando se dio cuenta de que los obstáculos no eran asuntos legales, eran personas. En el fondo del baúl había un pañuelo familiar bordado con iniciales. Su mente se aceleró. Era el mismo patrón que había encontrado cerca del pozo. El caballo soltó un relincho bajo y resonante que resonó en el granero, rompiendo el pesado silencio. Isabel lo miró, apretando los documentos con la mano. Esto lo cambia todo, susurró. Acarició la crin del caballo, con voz firme a pesar de la tormenta que se estaba formando en su interior. Siempre sabes a dónde llevarme. Esto es más grande de lo que jamás imaginé, pero no voy a dar marcha atrás. El caballo la miró a los ojos y bajó la cabeza ligeramente, como si estuviera reconociendo su determinación. A media mañana, la plaza del pueblo estaba llena de susurros y nerviosismo. Los vecinos se reunieron alrededor de una plataforma improvisada, con la curiosidad avivada por la convocatoria de Isabel. Ella se mantuvo firme, agarrando los documentos condenatorios, mientras el caballo se paraba a su lado, imponente y tranquilo, como si él también comprendiera la gravedad del momento. Don Ramiro llegó poco después, con su habitual aire de arrogancia intacto, pero con la compostura vacilando bajo el peso de la creciente sospecha. Estaba flanqueado por sus aliados, con rostros duros pero inseguros. Isabel no esperó a que hablara. Levantó los papeles en alto para que todos los vieran. Estos, dijo, con su voz cortando los murmullos, son la prueba de que durante años, don Ramiro ha manipulado y explotado a este pueblo. La multitud murmuró más fuerte. Esta, continuó, sosteniendo en alto el contrato de compraventa de tierras, es su firma en un contrato que habla de eliminar obstáculos. Y esos obstáculos no eran cuestiones legales, eran personas. Hizo una pausa y escudriñó a la multitud con la mirada. Gente como Rosita. El nombre cayó como un trueno. Los vecinos se quedaron sin aliento, y los recuerdos de la misteriosa desaparición de Rosita resurgieron. Mentiras. Y gritó Ramiro, aunque su voz carecía de su mando habitual. Esa chica se escapó sola. Yo no tuve nada que ver con su desaparición. La mirada de Isabel nunca vaciló. Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué trataste de impedirme que investigara? ¿Por qué la carta de Rosita habla de tus amenazas? La tensión era eléctrica. Los vecinos que alguna vez dudaron de Isabel comenzaron a moverse inquietos. Algunos hablaron, recordando sus propios encuentros con la influencia opresiva de Ramiro. El caballo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, relinchó con fuerza. El sonido era casi acusatorio y atravesó el caos creciente. Su presencia era innegable, un símbolo de verdad y justicia que nadie podía ignorar. Que esto no es un juicio, espetó Ramiro, elevando la voz con desesperación. No tienes pruebas para incriminarme. Pero Isabel dio un paso más cerca, con los ojos llameantes. Tenemos más pruebas de las que crees, y ahora nos tenemos el uno al otro. Tu tiempo se acaba, Ramiro. Los murmullos se convirtieron en un rugido de voces, la unidad se formó entre la multitud. Por primera vez, la marea estaba cambiando en contra de don Ramiro. Esa noche, cuando Isabel regresó a casa, el caballo la siguió de cerca, su fuerza silenciosa fue una fuente de consuelo. Lo secó y le acarició la crin, su gratitud se derramó en sus palabras. Gracias, susurró. No sé cómo, pero nos has guiado a la verdad. Aún no hemos terminado, pero estamos más cerca que nunca. El caballo relinchó suavemente, sus ojos profundos se clavaron en los de ella como para tranquilizarla. Y cuando Isabel se instaló en su casa, supo que las batallas más difíciles aún estaban por venir, pero también sabía que no las enfrentaría sola. Isabel levantó la carta de Rosita en una mano y el contrato condenatorio en la otra. Su voz resonó clara en toda la plaza. Tal vez no seamos un tribunal, declaró, pero somos una comunidad cansada de vivir bajo su sombra. Y esto, levantó los papeles más alto, es suficiente para que las autoridades intervengan.
Los aplausos comenzaron a extenderse entre la multitud. Uno por uno, los vecinos se unieron, sus aplausos se hicieron más fuertes a medida que se unían detrás de Isabel. La ola de apoyo era innegable, y don Ramiro, ahora aislado y visiblemente conmocionado, dio unos pasos hacia atrás. Su rostro, generalmente una máscara de control, delataba su ira y miedo. Momentos después, la llegada de las autoridades marcó un punto de inflexión. Dos oficiales acompañados por un abogado local revisaron los documentos que Isabel había presentado. La carta de Rosita, los contratos con la firma de don Ramiro y los testimonios cada vez más numerosos de los habitantes del pueblo formaban un caso convincente. Don Ramiro, que todavía trataba de mantener la compostura, fue llamado a dirigirse a la multitud. Dio un paso adelante de mala gana, con el rostro pálido bajo el peso de tantos ojos observándolo. La voz del abogado era firme mientras hablaba. Señor Ramiro, estos documentos lo vinculan directamente con la desaparición de Rosita y varias actividades cuestionables en su contra. Propiedades. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Ramiro respiró profundamente, su intento de recuperar su aire de superioridad vaciló. Esta evidencia es circunstancial, dijo, con la voz tensa. Esta mujer, hizo un gesto hacia Isabel, está manipulándolos a todos con sus teorías absurdas. Todo lo que he hecho ha sido por el bienestar de este pueblo. Isabel dio un paso adelante, su mirada penetrante. ¿El bienestar del pueblo? Repitió, su voz firme. ¿Cómo explicas el dolor y el sufrimiento que tantos han soportado bajo tu gobierno? ¿Cómo justificas las amenazas y el miedo que has propagado para silenciar a cualquiera que se oponga a ti? Rosita no está aquí para hablar por sí misma, pero su carta habla lo suficientemente alto. Y este pueblo ya no te tiene miedo. El caballo, erguido en la parte de atrás de la multitud, relinchó fuerte, como para enfatizar las palabras de Isabel. Su presencia, firme y autoritaria, fue un recordatorio para todos de que la verdad, sin importar cuán profundamente sepultada estuviera, siempre encontraría su camino. Los oficiales intercambiaron miradas, su decisión clara. Dadas las pruebas y los testimonios, tenemos suficiente para proceder, anunció uno de ellos. Los intentos de protesta de don Ramiro fueron ahogados por murmullos y gritos de la multitud. Los oficiales se movieron rápidamente, escoltándolo a su propiedad para comenzar una inspección completa. La noticia de su corrupción se extendió como un reguero de pólvora, encendiendo una chispa de esperanza entre los habitantes del pueblo. Por primera vez en años, la comunidad sintió un destello de unidad. Los vecinos que alguna vez se habían quedado en silencio o habían hecho la vista gorda comenzaron a hablar, ofreciendo su ayuda para descubrir el alcance total de las fechorías de don Ramiro. Isabel se convirtió en el ancla de esta transformación, su coraje inspiró a otros a. Con la detención de don Ramiro, su sombra sobre el pueblo empezó a disiparse. El cambio era palpable. La plaza, que antes era un lugar de tensión y secretismo, se convirtió en un centro de risas y camaradería. Personas que habían sido desconocidas durante años empezaron a conectarse, su lucha compartida los unió. En el centro de esta renovación estaba Isabel. Caminaba por las calles con una tranquila confianza, con el caballo, ahora llamado cariñosamente el guardián del pozo, a su lado. Sus instintos protectores y su presencia inquebrantable no solo habían ayudado a descubrir la verdad, sino que también se habían convertido en un símbolo de esperanza y resiliencia. Isabel dedicaba sus días a cuidar del caballo, y su vínculo se profundizaba con cada momento que pasaba. Mientras cepillaba suavemente su pelaje, a menudo se encontraba reflexionando sobre el viaje que los había traído hasta allí. Todo comenzó con un relincho desesperado junto al pozo, pensó. Un solo sonido que puso en marcha una cadena de eventos que cambiaron no solo su vida, sino el destino de todo un pueblo. El pozo, que alguna vez fue un símbolo de misterio y miedo, se transformó. Los vecinos se reunieron para plantar flores a su alrededor, convirtiéndolo en un lugar de belleza y renovación. Incluso los más escépticos entre ellos no podían negar el papel fundamental del caballo en el descubrimiento de la verdad. El pueblo, ahora unido, había aprendido a enfrentar su pasado con coraje y determinación. Y en su centro, Isabel y el guardián del pozo se erguían como un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la justicia podía brillar. Una tarde tranquila, mientras Isabel observaba al caballo pastar en el campo, doña Carmen se acercó. Sus pasos eran lentos pero firmes, su cálida sonrisa revelaba curiosidad y admiración. Ese caballo tiene algo especial, dijo doña Carmen, su voz suave pero segura. He vivido mucho tiempo,
pero nunca he visto a un animal actuar como lo hace, como si entendiera más de lo que creemos. Isabel asintió, su mano acariciando suavemente la crin del caballo. Creo que ambos encontramos algo que necesitábamos, respondió, su tono reflexivo. Él me mostró que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es correcto. Ahora siento que finalmente tengo un propósito. Como si entendiera las palabras de Isabel, el caballo soltó un suave relincho, girando la cabeza hacia ella en un gesto que parecía casi humano. Su conexión era innegable, no solo para Isabel sino para todos en el pueblo. Los niños, especialmente, se sentían atraídos por el caballo, lo visitaban a diario y lo llamaban cariñosamente el valiente. Su historia se difundió entre los habitantes del pueblo, convirtiéndose en una fuente de esperanza e inspiración. Isabel notó cuánto más ligero se sentía su corazón con cada día que pasaba. El peso del pasado ya no la encadenaba, ahora era un recordatorio de la fuerza y el coraje que había descubierto dentro de sí misma, guiada por este extraordinario animal. A medida que el sol descendía en el cielo, pintándolo de tonos dorados y rosados, el pueblo parecía reflejar esa misma calidez y tranquilidad. La plaza, una vez un lugar de sospecha y tensión, ahora estaba llena de risas y conversaciones animadas. Todo había cambiado. En el centro de todo estaba el caballo, ahora conocido cariñosamente como el guardián del pozo. Una tarde, la comunidad se reunió alrededor del pozo para una pequeña y emotiva ceremonia. El lugar estaba adornado con flores y velas encendidas, cuya luz parpadeante. Un símbolo del espíritu renovado del pueblo. Doña Carmen dio un paso adelante, su orgullo era evidente en sus ojos brillantes. Este caballo no solo descubrió lo que estaba enterrado en el suelo, dijo con voz clara y fuerte. Desenterró la verdad. Y al hacerlo, nos mostró que juntos somos más fuertes. Los aldeanos asintieron, algunos se secaron las lágrimas. Miraron a Isabel y al caballo con gratitud, entendiendo cómo el dúo había provocado esta transformación. El caballo estaba junto a Isabel, silencioso pero majestuoso, sus ojos profundos escaneando a la multitud como si comprendiera cada palabra. Para ellos, no era un animal común, era el símbolo de su renacimiento colectivo. Mientras los niños reían y corrían, ofreciéndole al caballo pequeñas manzanas como muestra de agradecimiento, Isabel le acarició suavemente el cuello. Sintió un vínculo inquebrantable con él, sabiendo que no era solo su guía, era su compañero en un viaje que nunca esperó emprender. Más tarde esa noche, después de que la multitud se dispersara y el pueblo se quedara en una calma silenciosa, Isabel y el caballo subieron una colina cercana. Desde allí, podían ver las luces del pueblo titilando como estrellas contra la extensión oscura. Isabel se dejó caer al suelo, el caballo estaba de pie a su lado, su presencia era una constante reconfortante. Suspiró profundamente, con la mirada fija en el horizonte. Nunca pensé que algo tan simple como tu llamado pudiera cambiarlo todo, susurró. Gracias, por tu valentía, tu instinto, por nunca rendirte. El caballo giró la cabeza hacia ella, emitiendo un suave relincho como si respondiera a sus sinceras palabras. En ese momento, Isabel sintió una paz que no había conocido en años. Las sombras del pasado habían desaparecido, reemplazadas por un futuro brillante con esperanza y posibilidades. Juntos, vieron desaparecer el sol detrás de las montañas, un conmovedor recordatorio de que incluso los días más oscuros pueden terminar en luz. Esta historia nos recuerda que el silencio a menudo puede ser el grito más fuerte por la justicia y que la guía puede venir de los lugares más inesperados. Un caballo, firme e incansable, demostró que el coraje no necesita palabras, solo acciones. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje de coraje, verdad y esperanza. Si esta historia te conmovió, si sentiste la fuerza de la lucha de Isabel o la valentía silenciosa pero inquebrantable de El Guardián del Pozo, cuéntanoslo. Haz clic en el botón me gusta para honrar el espíritu de resiliencia. Comenta a continuación, ¿qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Isabel? ¿O qué crees que hizo que el caballo fuera tan especial? Nos encantaría escuchar tus pensamientos. Comparte esta historia con alguien que pueda necesitar un poco de inspiración hoy. Pero lo más importante es que no dejes que este sea el final del viaje. Suscríbete a nuestro canal y únete a una comunidad en crecimiento de personas que creen en el poder de las historias para inspirar el cambio. Cada suscripción es más que un clic, es una promesa de que estas historias seguirán contándose. Juntos, podemos seguir descubriendo la luz en los momentos más oscuros y celebrando a los héroes, grandes y pequeños, que nos recuerdan que nunca debemos dejar de luchar por lo que es correcto.
Suscríbete ahora y sé parte de esta misión. Y gracias por vernos y nos vemos en la próxima historia.